Buenos días, buenas Buenos tardes días. y buenas noches, dependiendo a la hora que nos puedan ver. Estamos aquí con una amiga, una compañera y una bióloga, María del Rocío Mesa Becerra, para que nos comparta un poco de su experiencia en la biología, la ecología, todo lo que ha hecho y cómo todo eso puede servir también para tener una mejor calidad de vida. Bueno, quiero agradecerles que me hayan considerado, me hayan incluido dentro de su proyecto, de sus podcasts. Bueno, en cuanto a mi experiencia como bióloga, pues bueno, ha sido un poco integral. He trabajado desde cuestiones desde municipales, en el ayuntamiento, como inspector. He estado en el área de saneamiento durante 4 años. Me desempeñé como analista de laboratorio en la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de la ciudad de Puerto Vallarta. Duré 1 año y medio en el área de ecología ambiental, en el ayuntamiento, en el municipio. Y ya después de ahí pasé aquí a la universidad, donde ya tengo 15 años desempeñándome como académica y profesora. ¿Qué materias das? Yo imparto aquí química, fisicoquímica, tiempo impartí impacto ambiental, imparto estadísticas y química en la ingeniería civil. Ok, y ahora cuéntanos un poco de tu primer trabajo, ¿cómo fue la perspectiva de trabajar en el ayuntamiento y en el área de ecología como inspectora? Porque recuerdo que me contabas que había cosas que te frustraban. Sí, es muy gratificante el hecho de saber que tú estás aportando para que las cosas se lleven a cabo como deben de ser. Como inspector, el que estés tú checando, verificando, inspeccionando que se lleven a cabo las cuestiones normativas. Pero algo de lo que te comentaba, y que tú comentas que yo te decía, te platicaba, una parte que me frustraba a mí era que, por ejemplo, coartaban, ¿no?, de repente mucho nuestro trabajo. Que, por ejemplo, se levantaba algún folio, que de forma personal, por ejemplo, yo levanté algún folio, por ejemplo, por una tala sin autorización, y ya después, ¿qué pasaba con ese folio? Pues la persona resulta que conocía al regidor de ecología, pues no pasaba nada en realidad ya con ese folio. Entonces ese sí me causaba así como que frustración. Yo lo llegué a decir, pues entonces no nos dejan hacer nuestra función, que en realidad es una función que está directamente relacionada con el cuidado del medio ambiente. La protección y cuidado al medio ambiente. Y me contabas eso, que había pues ciertas influencias y eso, y que a veces les tocaba a gente de bajos recursos que a veces ni estaban haciendo algo tan delicado y que a ellos sí los multaban. Exactamente, eso se me hacía como bastante injusto, esa parte de esos programas que luego dentro de la parte de las sanciones, pues estaba como esa asimetría, ¿no? En no tomar en cuenta si la persona estaba en posibilidades de poder cubrir esa sanción, ¿sí? Entonces, se llegó a llegar el caso a veces que unas personas llegaban pues bastante angustiadas, ¿no? Incluso porque decían, bueno, es que de dónde voy a solventar, de dónde iban a pagar, ¿no? De dónde iban a poder cubrir esa sanción. Y la inquietud que estas personas manifestaban era que después se hiciera más grande. Y imposible todavía después de cubrirla, ¿no? La deuda para poderla se va cubrir, incrementando, pues se va incrementando. Exactamente. Y en general, ¿qué otros puntos así difíciles de resolver viste cuando estabas en el municipio Otra de las en cuestiones, relación con medio ambiente? Pues? Otra de las cuestiones de las áreas que también me movían así mucho y me causaban más que frustración, enojo, que me daba cuenta mucho de que hacía mucho cambios de usos de suelo y correctamente de forma ilegal, y eso te causa a ti un poco como de impotencia porque pues qué puedes hacer, ¿no? Así es. Ante esos casos, por ejemplo, de un uso de cambio de suelo correcto, que tú te enteras, pero dices, bueno, ¿y qué puedo hacer yo desde tu trinchera? Desde mi trinchera, o sea, como inspector. Que sería importante pensar, ver qué candados se podrían hacer para que ya no se sucediera esa situación, ¿sí? De que se estuviera haciendo esos cambios de uso de suelo irregulares, exactamente, pues, ilegales más que nada, sí, también, ¿no? Claro, fuera de la ley. Exacto. Y pues es que nos tocó venir en Vallarta en el 2002, ¿verdad? Entonces era Vallarta totalmente diferente. Otro Vallarta diferente al que está ahora. Así que ahora pues también las problemáticas se están extendiendo más allá de la zona conurbana, o sea, ya estamos viendo afectaciones hasta en la montaña. Sí. Y eso pues está muy delicado porque digo,
qué puede ser de Vallarta sin montañas, sin que se recarguen los mantos acuíferos. Exactamente. De que todo eso puede perjudicar hasta la cuestión empresarial y hotelera, porque estamos viendo, creo que los que vivimos aquí en Vallarta, en varias colonias, que ya no hay agua suficiente, que ya ni siquiera sube al primer piso, que ya se requiere una bomba, un aljibe, y que mucha gente pues, de bajos recursos no puede darse ese lujo de estar pagando por eso. Y pues sabemos que pues sí hay muchos, se aprueban demasiados edificios, desarrollos que están impactando, que al parecer no están contemplando que se tenga que tener una estrategia de apoyo a la gente de la montaña, y que allí sí que no se permita de ninguna manera que se hagan estos asentamientos humanos, donde si no se cuida esa vegetación, si se sigue depredando tanto los recursos de flora y fauna, que ahí es donde tú puedes explicarnos cómo desde tu perspectiva como bióloga, cómo ves, por ejemplo, lo de tu tesis que estabas planteando, una sobre una ecoaldea, ¿verdad?, en el ejido. Bueno, mira, contar algo? Primeramente, algo importante, tú acabas de decir dos cosas muy importantes, dos cosas claves. El crecimiento desordenado de la ciudad, ¿no? Sin un plan adecuado, la sobreexplotación de los recursos, por ejemplo, del agua, ¿sí? Que de hecho fue algo de lo que yo mencioné muchísimo cuando estuve trabajando en la planta, que les dije, es que no se toma en cuenta que hay mucha población flotante, que son personas que aunque vengan 2, 3 días en plan de trabajo, en plan de vacaciones, igual van a dejar basura, igual van a contaminar agua, etcétera. Entonces son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Retomando el punto, lo que me dices respecto a lo del proyecto de Ecoaldea, que igual te agradezco también que me hayas invitado y me hayas considerado para participar en ese proyecto tan interesante. Bueno, el primer punto que me llamó la atención es algo que todavía está dentro de la ciudad, esa zona, esa región donde se está desarrollando ese proyecto, todavía está bastante conservado, ¿sí? Quizá puede ser por la razón de que aún todavía no hay mucho acceso, no se ha desarrollado todavía muchas cuestiones turísticas. Entonces eso ha ayudado a que esté muy preservado, todavía esté muy conservado, aunque últimamente sí se ha podido un poco ver que ya también ha cambiado un poco esa situación. Por ejemplo, antes caminabas ahí en el ejido y veías orquídeas preciosas, hermosas, que incluso te las encontrabas tiradas. Hoy ya es muy difícil que las encuentres. Entonces, parte de ese proyecto que me pareció también muy interesante para involucrarme y participar fue eso, que la gente conozca, porque eso es muy importante, que la gente conozca sus recursos, que conozca lo que tiene alrededor, que se enamore de esos recursos, que se enamore de su región, de su local, porque al final de cuentas es lo que los está sustentando. Así es. Es lo que les está dando la forma para subsistir, ¿no? Para vivir. Entonces eso fue otra de las razones que me incentivó para participar en este proyecto. Sí, y como eso que hemos visto que hace unos cuantos, no tantos años, como 3, un poquito más, fue que empezaron a lotificar de manera irregular. Otra cuestión también. Que hasta lo ofrecieron por las redes, la venta de terrenos, que pues fue un compañero ahí del ejido y sí que fue. Que pues está afectando a todos porque se está generando basura, las personas que están ahí, pues la mayoría quizás no le interesa la conservación y están depredando recursos naturales, que ahí es un ejido privilegiado porque en cuestión de especies de flora y fauna es de los que tiene los mejores indicadores biológicos, ¿no? Y incluso es zona protegida, ¿no? Una parte de ahí es área natural protegida. Entonces es ilegal eso de que estén haciendo desarrollos. Aparte, por ejemplo, algo que se me olvidó comentar hace rato es que también impartí hace varios años un curso de tratamiento de aguas residuales, que era parte de lo que les comentaba yo a mis alumnos y que también tiene que ver en esta parte. Tú al hacer un desarrollo, que casi siempre sucede, invariablemente, tú proyectas, por ejemplo, para ciertas viviendas. Pero aquí lo que hace es que ya después al final el desarrollador, por lo general casi siempre sucede que construye más.
Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en el caso del agua, ¿qué va a suceder? Si, por ejemplo, eran 10 viviendas, pues aquí lo que tendrían que garantizar es la fuente de abastecimiento para 10 viviendas. Pero ¿qué sucede al contrario? Entonces ya ahí, ¿qué está sucediendo? Ya vas a tener que desabastecer alguna otra área para poder garantizar el abastecimiento de esas viviendas que estén desarrollando. Así es, y es que eso, digo, se tendría ya que modular porque al final nos va a afectar a todos. Claro, se tendría que regular. Gente que ya habitó desde sus abuelos aquí y que nunca imaginó que en Vallarta le faltara el agua. Siempre decíamos, ¿cuándo se nos iba el agua? Ni un solo día. Y ahora no importa si estamos en época de lluvias, en cualquier época se escasea el agua. Hay veces que hay hasta 8 días sin que salga una gota de agua. Entonces esto ya es algo para que se tomen medidas de manera integral. Nosotros tanto como universitarias, como en apoyo del gobierno, tanto estatal, municipal y federal, crear aplicar la ley, realmente es aplicar la ley y buscar eso de que hasta hubiera una cuota de los empresarios para que los ejidatarios que están conservando la flora y fauna se les pague como un pago de una compensación de derechos ambientales. ¿Cómo se llama? Una compensación, sí, un pago por derechos ambientales, por servicios ambientales, son servicios ambientales. Entonces creo que eso sería una manera de que, pues, ¿qué sería Vallarta sin las montañas, sin los árboles, sin toda esta biodiversidad? Yo creo que sería una ciudad como cualquier otra, que es solamente edificios y que a nadie le llamaría la atención. Entonces acá sí podemos, digo, con esa estrategia que se arme desde la academia, así es, de que se busque esas zonas que son con alta biodiversidad, de conservarlas y de hacer proyectos productivos, que ese era uno de los objetivos de tu tesis de maestría. El ayudar a empoderar a la población, exactamente, para que de alguna manera se conviertan en cuidadores, en guardianes, en conservadores, ¿no?, de esos recursos. Llegar al punto de concientizarlos de saber qué tan importantes son esos recursos que tienen ahí. El darles alternativas y opciones para que a la vez cuiden y también no contribuyen ellos tampoco a la depredación, que de alguna manera ellos se conviertan en una especie de guardianes, ¿no?, de cuidadores de sus recursos, que entiendan que sí, sería su sustento, ¿sí? ¿Y qué elementos del ejido nos puedes compartir que viste que son indispensables a la vida de la ciudad de Vallarta? O sea, que Puerto Vallarta no podría seguir existiendo si ciertos elementos que existen en la montaña ya no hay. ¿Qué elementos ves que son retomando necesarios? hace rato lo que dijo la doctora María Elena? Bueno, el agua es básico para cualquier ser vivo, ¿sí? Lo que comentó hace rato la doctora, hay muchos cambios, ¿sí?, debido al calentamiento global, etcétera. Ya tarda muchísimo en llover, llueve menos. Hace años tuve también la oportunidad de participar en un estudio de disponibilidad de agua para la región de allá, cerca del Tuito, que la región climáticamente es muy similar, muy parecida. Y eran litros y litros de agua de lluvia las que se desperdiciaban. Que incluso se había pensado en sugerir un sistema de captación, pero ya ahora eso también es importante, ¿sí?, cuidar este recurso vital, porque ya incluso la misma naturaleza está cambiando. Por ejemplo, ya no llueve tanto, tarda mucho más en llover, no llueve la misma cantidad. Entonces ese es el primer elemento. Entre más deforestación, menos lluvia. Sí, menos lluvia, no hay tanta lluvia, no hay tanta vegetación que capte la humedad, que es lo que genera ya, al fin de cuentas, que llueva, ¿sí? No, y aparte todas las especies endémicas, tanto de flora y de fauna, que allí es un lugar privilegiado. Exactamente. Hace poco, por parte del gobierno, de los programas que hay del gobierno federal, apoyaron al ejido para hacer un proyecto de farmacia viviente. Y la bióloga, que es como tú, pero ella se la ha pasado capacitando gente a nivel nacional y quedó sorprendida de que aquí en un área que es, pues, no tan lejos de la ciudad, sí, que tuviera ese grado de conservación y aparte de especies endémicas, de flora y fauna, que ella dice que de
de varios que ella conoce, este es el único que cumple con 4 criterios de biodiversidad. Entonces, eso es, imagínense la riqueza que puede ser, en cuestión de que sea una farmacia viviente. ¿Cuánto pueden costar los medicamentos? ¿Cuánto vale nuestra salud? Entonces, es lo que yo les comentaba ya a los compañeros del ejido. Cuando alguien vende un terreno, solo recibe el dinero una vez, se gasta y se acabó. En cambio, si se hacen este tipo de proyectos productivos donde la gente esté ganando sustentables a corto, mediano y largo plazo y hasta para heredar a sus futuras generaciones, es un dinero que genera abundancia, no solamente algo a corto plazo. Entonces, sí, porque hay ciertas plantas medicinales que cuestan muy caro. Así es. Más de 1,000 pesos el kilo a veces, y las que son caras. endémicas, pues tienen un valor que no se puede ni calcular. Así es. Que pues eso podría servir para mejorar, digo, la salud de toda la población. La calidad de vida de las personas. Bueno, retomando de tu planteamiento, tu pregunta, y retomando también un poco lo que tú me preguntaba hace un momento la doctora Nelly. Bueno, el primer punto fue el agua. El segundo, obviamente, sería la flora y la fauna, ¿sí? La flora, importante, ¿por qué? Porque aparte de, por ejemplo, tú que la doctora acaba de mencionar lo de la farmacia viviente, sirve como medicina para curar, pero también como alimento. Las plantas nos alimentan. Aparte, como he comentado yo muchas veces, no hemos alcanzado a entender, a concientizarnos realmente la importancia de las plantas que nos aportan oxígeno. Nos lo acomodan como lo necesitamos para respirar, ¿sí? Nosotros, como producto de nuestra respiración, dejamos las 6 moléculas de dióxido de carbono que ellas necesitan para su fotosíntesis, pero ellas nos acomodan la sed de oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Entonces es básico. Como les comento yo a los alumnos, si hay una fuente de dióxido de carbono, las plantas perfectamente sobreviven, pero nosotros, sin que tengamos quien hiciera esa función o esa función biológica por nosotros. Es que no hay nada más perfecto que la naturaleza. Exactamente. No hay, ahorita que hay tantas cosas ya artificiales, hay tanta tecnología, pero hasta ahora no han podido desarrollar una máquina que sea capaz que lo que hace un árbol. Un árbol, exactamente. Desde todo, o sea, como todo eso de la biomasa, la oxigenación que nos da. Exacto. El hecho de que ahorita estemos el 29 de mayo, casi ya saliendo mayo, y no ha llovido ni una sola vez. Aquí, a pesar de que en otros lugares está el calor casi a 45 grados, aquí estamos a 35, 36, no, 33. Algo así, 33, 34. Pero si ven aquí hasta en la imagen está un viento muy fresco, y si está uno debajo de los Por eso estamos aquí muy a gusto, debajo de un árbol. Se siente totalmente fresco, porque también es parte de que hay muchos árboles, hay esa evapotranspiración que refresca, ahí está también la brisa marina, y que también eso, si esa brisa se empieza a obstruir por tantos edificios gigantes, pues todo va a quedar ahí también bloqueada esa circulación. Entonces, así es. Todo lo tenemos que ver, que si, como decías tú, si nosotros beneficiamos a que esos árboles sobrevivan y a replantar, nos estamos beneficiando, conservarlos, también pues en realidad estamos siendo egoístas, porque lo que queremos es estar bien ahora y a futuro, para las siguientes generaciones, que les tenemos que dejar este legado. Y lo que a mí me interesaba mucho ahí del ejido es eso, que allí hay árboles endémicos, gigantes, mucha vegetación, que esos no se recuperan replantando. O sea, la biomasa que ellos tienen y todos los recursos que nos dan, no se pueden reforestar y volver a sembrar. Así es. Eso no se recuperaría. Entonces la idea es que eso se conserve, y que sí se hagan hasta convenios con los hoteleros y eso, para que se hicieran viajes allá y hacer eso de senderismo. De cosas ecoturísticas, porque el potencial lo tiene, la zona, el ejido tiene potencial muchísimo. Para que la gente de ahí pueda vivir bien y conservando los recursos. Entre más conservado, más atractivo es para el turismo. Exactamente. Que ya está siendo también muy selecto, para decir, pues yo no quiero ir donde haya tantos edificios, quiero algo especial, quiero algo que es algo con esta cuestión ecológica, ¿no? Que es algo que yo he comentado varias veces, que he dicho, bueno, ahora ya ha cambiado mucho la cuestión turística. Ahora ya la gente está interesada mejor en venir a ver naturaleza. Así es. Como yo le he dicho, por ejemplo, a venir a ver parques de estacionamiento,
a ver centros comerciales, bueno, pues en su país los tienen. Sí, cualquier otro lado. Entonces es importante en ese sentido, y comparto tu punto de vista, de que sí es importante conservar, porque es lo que al turista le va a interesar, a fin de cuentas, venir a ver. Claro, Venir a ver naturaleza, así que no, Y para la que no tenga en desconectarse, su país. porque Exactamente. cuando mucha gente vive en las ciudades súper grandísimas, entonces quieren irse un ratito de vacaciones y desconectarse de todo. Claro, de- y ver naturaleza, ver árboles, ver vegetación, Sí. ver un río, Por o sea, eso, ver ajá. algo totalmente Venados, diferente, ver fauna, todo ver flora y fauna que allí es de... algo que no ve en su país, o sea, algo a lo que no ve cotidianamente. Así Entonces, Entonces digo, es una riqueza que quizás no se ha valorado y que quizás muchos de los ejidatarios no son conscientes de esa riqueza que tienen y que la pueden conservar y la pueden hasta amplificar a largo plazo si se hacen este tipo de proyectos productivos como los que se plantean en la tesis que estás desarrollando. exactamente. Bueno, Y todo lo de ecotecnias, también puedes hablar un poco de eso. bueno, me parece una parte muy interesante también de este proyecto, es que está bastante integral. Sí, bueno, una de las misiones obviamente es generar una comunidad, que bueno, es un concepto de una ecoaldea, ¿no? Una comunidad que viva en armonía, de forma amigable con la naturaleza, con el medio ambiente, y procurando mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de las personas que están ahí. Tenemos aquí. Así es. Esto pasó en la avión. Sí. Pasan muchos aviones, pero bueno. Así Entonces es. hablabas de qué es el concepto de una ecoaldea, porque mucha gente pregunta. Bueno, es una comunidad, sí, que se forma de una manera amigable con el medio ambiente, ¿sí?, donde se vive en armonía, ¿sí? Obviamente, bueno, una ecoaldea se basa principalmente en cuatro ejes o cuatro pilares, ¿sí?, cuidando aspectos desde ecológicos, sociales, culturales y económicos, ¿sí? Obviamente en el que me preguntabas tú de ecotecnias, bueno, algo de lo que me parece interesante en este proyecto es que, bueno, combinar técnicas tanto ancestrales como modernas, ¿sí? Por ejemplo, energías renovables, cuestiones de energía como paneles solares, ejemplo de energía eólica, etcétera. Y también ancestrales, por ejemplo, lo de la bioclimática, el construir de acuerdo con el viento, el sol, etcétera. Eso es muy interesante, el combinar, ¿no? Como dices tú, las ecotecnias, la permacultura, ¿sí? Sí. Que es de alguna manera también cuidar, ¿no? Sí, como sembraban los ancestros. Exactamente. Y que también nada se desperdiciaba, Exactamente. todo lo que eran ahora desperdicios allá eran para hacer tierra, ¿no? Así es. Que Nelly allí puede aportar porque ella desde hace años, tanto de su Desde familia niña. y como aquí en Vallarta, pues ella se ha encargado de hacer la composta y a trasplantar, Así a es. compartir hasta nopales para mucha gente, Sí. ¿verdad? Que cada quien, ella les ha ayudado a sembrar en huertos a tu casa y Así otras es, amigas, de hecho, mira, no, que tiene buena mano para eso de los nopales, entonces que aquí como francesa ella pueda aportar Interesante. cómo ha sido esos ejemplos que tú nos puedas dar de cómo se hace la composta, cómo lo haces y que puede uno tener sus huertitos aunque sea hasta en la ciudad y puede uno... Pues sí, todo el mundo debería de hacer eso. En Europa se maneja mucho eso. Primero se maneja el reciclaje, o sea, las ciudades manejan un reciclado de que el cartón aparte, que el vidrio aparte, que el papel aparte, todo lo que es empaques aparte, todo lo que es composta aparte también, para los que no lo quieren guardar en su casa. O sea, hay como 6, 7 tipos de basura, más la basura normal. Pero sí, primero estamos muy acostumbrados desde siempre pues en reciclar, y entonces también lo de la composta también. O sea, en general cuando allá tenemos jardín, pues la gente sí hace su composta. En el fondo del jardín hace un hoyo y ahí pone los desechos de frutas y verduras, cascarones de huevo, y encima pues se pone, algunos ponen tierra encima o si no se ponen hojas secas. Y así pues no hay olor y se hacen como capas y capas. Algunos lo mueven o sea, lo remueven cada semana o etcétera, pero no es necesario, realmente se puede dejar sin moverse y a los 6 meses ya uno tiene
tierra buena, entonces así uno evita tirar desecho que puede servir y evita comprar tierra que pues para qué gastar en eso y pues y no va a ser tan nutritiva como una que sale de la composta, y así pues podemos usar, al final se hace poquita, pues se pueden hacer muchos desechos, pero se va reduciendo, lo ideal es mojarlo poquito, o si está a la intemperie, pues cuando llueve pues ya se baja y se hace la combustión esa, o sea, se deshace pues, pero es muy buena tierra para las plantas luego, o para poner alrededor de los árboles cuando ya están como casi con las raíces afuera. Es bueno que tengan su tierra para tapar y para que no estén con las raíces expuestas. Sí. ¿Y cómo haces eso de cómo se te da para sembrar nopales, poderlos clonar? ¿Cómo? Nomás le das la vuelta, ¿o no? ¿Cómo haces? Explica. Pues sí, he visto que aquí la gente lo corta con cuchillo, pero pues no, nada más agarro la hoja y la giro poquito para que se suelte ahí. Ajá. Y ya, y esa misma parte es la que le pongo así, nada más la pongo en tierra y ya. Yo todo lo siembro directamente en tierra. Okay, bueno. Y aparte con cariño, ¿verdad? Porque también las plantas sí, con amor necesitan. Se dice que no a cualquiera, aunque la siembre con una manera muy técnica, no a cualquiera se le da igual, porque también tiene que ver como una energía de amor, de cariño, de cuidado. De que sabes que le estás dando a esa planta esa oportunidad de crear nueva vida. Así sí, es. pero ojalá la costumbre de la composta se hiciera pues en todo el mundo, porque por ejemplo aquí, que es un lugar tropical, hay muchísima fruta y verdura, entonces la gente tira muchísima basura y eso se podría utilizar pues para tener tierra que o sea, una manera para hacer tierra que es muy necesaria también para las plantas. Aquí a la gente le gustan las plantas, entonces pues podría usarlo. El problema pues sí es que a veces por el espacio, o si viven en departamentos sí es más complicado, por a veces el olor o eso pues, pero hay maneras para que no huela con eso de las hojas. Son varias y además cosas también buenas. cuánta gente tenemos acceso a parques, también en los parques, y se hacen esa convivencia vecinal de poder ahí hacer esos lugares, sembrar para todos, de que ahí mismo al menos hortalizas, lo básico se pudiera compartir ahí en esa, que en realidad son colonias de comunidad. Sí, lo ideal sería así en parques, hacer un hoyo así bien grande y ahí mismo todo lo ir de los compostando. Y a lo mejor hasta después usar ese mismo hoyo ya para sembrar un árbol y así ya está, tiene su tierra buena y ya. Que bueno, es uno de los aspectos considerados dentro de una ecoaldea, obviamente, claro, ¿no? Sí. Desde, por ejemplo, el sembrar los alimentos, que sean orgánicos, compostear los residuos, ¿sí? Sí. Todo eso sería importante, generar la menor cantidad de residuos, concientizar a las personas para que se genere la menor cantidad de residuos posible. Reciclar lo que sea posible, utilizar materia prima que sea reciclable, reutilizable. Cuanto al agua, también pues tratar de optimizar todos los recursos, ¿no? En cuanto al agua, pues también usar baños secos, aprovechar el agua pluvial, pues todos esos aspectos dentro de el tratamiento de las aguas, por ejemplo, que era una de las partes en la que yo también iba a aportar en el proyecto, el tratamiento de aguas a través de plantas acuáticas, ¿sí? Un sistema, un método que ellas mismas limpien las bacterias asociadas a la raíz. Entonces todos esos aspectos son importantes a considerar en la ecoaldea. Que se puede hacer hasta biocombustible, da el gas. Biocombustible, exactamente. Todo eso y nada se desperdicia y en estos tiempos que cada vez están más difíciles a nivel global, pues poder ser autosuficientes al menos en lo mínimo que se pueda, ¿no? Incluso si se tiene ganado, por ejemplo en India ya tienen varios años haciéndolo, hacer biodigestores, donde se aprovechen el excremento o el estiércol del ganado para generar biogás, exactamente lo que comentas. Se hacen conectores y ya se puede aprovechar perfectamente ese gas para cocinar o para cualquier otra. Sí, como acá también, lo que ya hicimos ahí donde se está generando ese proyecto de la ecoaldea,
Ahí estamos haciendo el compostaje, se va a hacer con el mismo excremento de las personas en los baños secos. Después de cierto tiempo ya se va a recolectar y a poner a secar un tiempo, y después ya eso puede servir de abono. Entonces nada se desperdicia, y en lugar de gastar, ¿cuántos litros se gastan en un baño convencional? De mínimo 10 a 12 litros. Y creo que hay algo que se podría hacer hasta en la ciudad, de los que tenemos plantas y eso. Nosotros a veces sí hacemos recolectar un poco la orina en una vasija. Esa se deja también como reposar por unos meses, y esa se puede poner a las plantas, y es diluida, es urea que para las plantas es nitrógeno, que perfecto, ellas lo aprovechan. Así es, porque cada vez es un abono excelente para las plantas. Se va a orinar, que le bajes 20 litros de agua, y que más bien las plantas puedan lo aprovechen, exactamente. Entonces creo que eso, cada quien, como decimos, podemos aportar esa gotita de agua, que se ahorre, esa gotita de agua que se conserve, nos puede a todos ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, así es, ese es el objetivo. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, es uno de los objetivos principales de este proyecto, ¿no? El mejorar la calidad de vida de las personas, de los pobladores, para que a su vez ayuden, ¿no? Como guardianes. Sí, que sea un ejemplo, pues, de esas ecotecnias, que ya que lo tengamos bien instrumentado, pues poder hacer esos recorridos, visitas, que la gente que no conoce, pues vea cómo es un baño seco, cómo se hace, si lo puedan hacer en otros lugares. Con gusto les pasamos pues lo que ya aprendimos, compartimos la información, porque ha sido un proyecto que ha sido multidisciplinario, pues, que nos han apoyado tanto alumnos del programa Delfín, otros compañeros de arquitectura. Sí, varios, es un programa bastante integral, bastante interdisciplinario. Así es, cada uno aporta conocimientos, y esos alumnos que vinieron, ya ves, desde el 2015 que venían, y que de diferentes comunidades, venían de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Ensenada, de varios lugares, y cada uno aportaba algo de los conocimientos que traía de sus comunidades, y eso se ha ido. Fue interesante. Se está pues acumulando ese conocimiento y todo. Así es. Y es lo que quisiéramos también transmitir, tanto ya sea como en forma de tesis, después artículos científicos, pero sobre todo lo que nos interesa es que también vamos a hacer videos sobre eso, para que la gente que no pueda visitar, pues al menos tener como un tour guiado de que conozcan lo que se puede hacer, y que se puede también nosotros apoyar a capacitar a gente a nivel mundial, si así es nuestra idea, pues compartir lo que se pueda. Porque este proyecto de Ecoaldea, surgió hace más como ya 20 años, bastante tiempo. Y fue por un video que a mí me recomendaron de una francesa, ¿no? Nelly, ¿puedes contar algo de quién fue esa francesa y cómo hizo el proyecto en la India? No me acuerdo de su nombre, pero fue en 1968 cuando una francesa creó una comunidad en la India, en Auroville, así se llama, Auroville. En en la zona de Pondichéry, que fue colonia francesa, y ahí pues ella como que pidió autorización para que se hiciera es la primera ecoaldea que existió, y pidió permiso a las autoridades para que en ese lugar cualquier persona de cualquier nacionalidad pudiera entrar. Entonces es como algo aparte, ¿no? O sea, pueden ir a ese lugar y gente de cualquier nacionalidad y se quedan a vivir ahí, pero ya es el sistema, un sistema social, un sistema de vida totalmente diferente, ¿no? Es como una comunidad, y ahí pues ahí mismo construyeron las casitas, ahí mismo cada persona enseña lo que sabe, entonces ahí mismo algunos les dan clase a los hijos de los demás, o sea, es totalmente una comunidad como autosuficiente, y es un ejemplo pues interesante, ¿no? A partir de esa primera ecoaldea se generaron otras ecoaldeas en el mundo entero, pues, pero esa es como la que a mí me inspiró.
Y a mí se me hizo increíble, digo, ella fue en un lugar desértico, donde desde hace más de 50 años que empezaron ahí, y empezaron como 50 personas. Sí, como de los 60, 70 Sí. empezó todo este movimiento, Pero todo era este algo auge. totalmente desértico y ahora lo convirtieron en un oasis. Y yo digo, acá en las montañas ya tenemos los oasis, Ya solo está. es conservarlos, solo es Cuidar. hacer un manejo ético, sostenible de esos recursos, y nos puede dar para tantas generaciones las que querramos, porque cada vez en lugar de que se vaya depredando se puede ir amplificando y se puede ir reforestando tantas zonas de la ciudad que se está perdiendo eso, que ya no alcanza ni para que estén regando los camellones y todo, porque ya no hay agua ni siquiera para lo básico. Entonces la idea es que las mismas plantas hagan ¿cómo se llama? La asociación que hacen ellas de juntarse las que son Se le llama compatibles helopatía. a la helopatía, entonces que ellas van haciendo sus bosques, microbosques, ¿no? Y ya desde ahí ya conservan la humedad, entonces el agua, suelo, así es, ya el ya agua no, no se menos va. erosión del suelo, menos También es detención. importante lo de las semillas. Cuando uno come alguna fruta, verdura, conservar algunas semillas para si hay Volverlas a oportunidad de plantar. sembrarlas o de semillas de árboles. Conservar. Y si no hay oportunidad, pues tirarlas en algún lugar y de repente puede nacer algo. O en Sí. el campo o para reforestar, porque a veces se ocupa mucho. Así Sí, es. y es la idea, y tenemos tantas variedades endémicas que nos aportan. Muchísimas. En cuestión de alimentación es algo increíble, de proteínas, minerales, de todo, y que las tenemos aquí y que se desperdician. ¿Cuánto hemos visto del cuapinole que lo tiran, que nadie lo usa y que tiene tanto potencial? Es lo interesante de las plantas, que todas tienen propiedades Todas. alimenticias, curativas, etcétera. ¿Sí? Sí. Y para los animales también son necesarias las plantas y sus semillas y sus frutos. Bueno, ya viéndolo un poco desde un punto de vista un poco más general, pues incluso las plantas, los árboles, pues sirven como hábitat, como Claro. casa, Casitas. para hogar, para muchas especies, Claro. ¿no? Refugios, Desde insectos, desde aves, etcétera. ¿Sí? las ardillas. Así es. Para todo, es una biodiversidad Completa, así es. Entonces, tenemos ese privilegio, digo, en estos lugares, y la idea es conservarlos a largo plazo, es lo que queremos. Y bueno, deja que pase la luz. Bueno, Y otra cosa, digo, que aquí abundando en este canal tenemos esos 4 ejes, y aquí también converge el de ecología, pues converge también en cuestión de salud, exactamente. porque también nosotros estudiamos un doctorado en medicina tradicional china y también un diplomado en todo lo de medicina, lo de herbolaria. Que sí, yo de tuve todo. oportunidad Ajá, y ese de sí tomarlo me con tocó. los Y compañeros. entonces el maestro que vino, que es un doctor de Nicaragua, él y su esposa, que ya tienen tiempo viviendo en México, y cuando vino, él se llama Gregorio, ¿no? El doctor Gregorio. El doctor Y él, Manuel. guatemalteco. Manuel Gregorio. Entonces él vino, y cuando conoció el ejido, que también fuimos a hacer ahí campañas para apoyar en cuestión La de salud. medicina a la Ujú. comunidad, de que se les dio recetas con las mismas plantas, se les apoyó en ese sentido, y él quedó maravillado también del ejido. Y De él, ver el número ahí de plantas cuando que nos hay. dijo, ¿no? Como iba como un niño y diciendo, miren esta planta y miren esta otra y miren esta otra. O sea, nosotros conocíamos algunas, pero Sí. con él tuvimos la oportunidad de ver cuántas plantas había y cuántos productos, que también Nelly, tú eres más experta en eso de elaborar esos productos que él Que nos te has enseñó. convertido en Cómo elaborar tónicos, cómo elaborar Ujú. bálsamos, pomadas, sprays. ¿Puedes comentar algo también sobre eso? Pues todos los productos que nos enseñó a elaborar. elaborar se hacen a base de maceración de plantas o de tintura de planta. Y pues sí, ahí se ve lo importante que es tener a la mano esas plantas y poderlas ubicar de manera local, ¿no? Que es lo mejor, porque así sabe uno que son calidad. como Así es. de aquí o de calidad, Ujú. y poderla hasta uno mismo recolectar y limpiar y poner a secar en la sombra Todo el proceso que y tenemos. poder hacer todo el proceso.
Bueno, algo que me gustaría retomar de lo que están comentando, bueno, y que también se me hizo interesante como parte, y que forma parte incluso de la misión y visión del proyecto del que estamos platicando. Bueno, por ejemplo, ahorita me hice recordar en el caso de unas niñas de ahí del Ejido que tenían mucho conocimiento de las plantas, que entonces esto es importante también el involucrar, ¿sí? Hablando de uno de los ejes de este proyecto, de los ejes que maneja una ecoaldea, pues bueno, la cuestión social, el involucrar a todas las personas, ¿no? A todas las comunidades, a todos los niños, los adultos, ancianos, porque todos tienen conocimiento, todos tienen experiencia. Por ejemplo, el caso de esas niñas, que era increíble el conocimiento que tenían de las plantas. Vivían ahí, cuando eres ellas vivían ahí porque ellas ya conocían, ellas sí se interesaron en conocer qué es lo que tenían ahí, de conocer de las plantas y en enseñar, transmitir, eso fue interesante también. Nos ayudaron allá. De cómo les interesó transmitir su conocimiento que ellas tenían. Y convivían con los alumnos que venían, a nivel nacional y todo, y se hacía una convivencia muy chida, un intercambio de saberes, tanto ancestrales como modernos. Exacto, aquí es lo interesante, saber cómo esas niñas adquirieron ese conocimiento, quizás fue de la mamá, de la abuela, de alguna tía, de alguno que les fue transmitiendo, el conocimiento, ¿no? Descalzas y todo, y jugando con la tierra y todo. Y es lo que tú acabas de comentar, el ir transmitiendo, ¿no? El conocimiento, ¿no? De generación en generación. Esa conciencia de cuidar, de querer, de irlo transmitiendo, ¿no? Como una de esas ecotecnias también, de que hasta mi hermano le tocó enseñar allá a los alumnos y a las niñas de cómo hacía el ladrillo con tierra, que eso mi papá pues se lo heredó. Sí, lo esto es desde siempre, y cómo era integrar eso, cómo ancestralmente ir transmitiendo, cómo ¿no? la tierra que es un material pues que se considera común, pero cómo puede ser hasta durable a más tiempo a veces que cuestiones de cementos o de otras cosas, y cómo hacerlo de una manera así tan, pareciera simple, pero es un conocimiento ancestral muy oportuno, y haciendo eso de bioclimática y todo, se puede tener casas antisísmicas, hasta con protección para pero así, haciéndolo de forma amigable con el medio ambiente. También uno de los aspectos que toma en cuenta y considera una ecoaldea, se tiene que considerar la bioconstrucción, construir con lo que hay alrededor, con los materiales que tienes, por ejemplo, adobe, tierra, barro, etcétera. Porque como les digo yo a los de ingeniería civil, porque también imparto clases aquí en ingeniería civil, les digo, lo siento ingenieros, desde que se está construyendo un ladrillo o un bloque de cemento, ya se está contaminando. Segundo punto, desde que tú transportas ese material de construcción al lugar a donde va a ser la construcción, también ya estás contaminando. Entonces es lo mejor considerar la bioconstrucción. Construir como construían nuestros ancestros, con lo que tenían alrededor, con lo que contaban. E ir integrándolo. Sí, que se puedan combinar, exactamente, que se puedan combinar estas técnicas con modernas. Se puede hacer. Así es. Eso. De manera equilibrada. Eso sería lo ideal. Digo, pues tenemos muchas cosas por compartir. Digo, ¿qué más te gustaría agregar para la gente que no sabe, o si ya tienen preguntas? Por ejemplo, otro de los puntos importantes que me pareció interesante de este proyecto es tratar de empoderar, ¿sí?, a las personas de ahí de la comunidad. ¿Cómo? Aportándoles alternativas, tratar de apoyarlos para empoderarse. Por ejemplo, encontrar alternativas que sean fuentes, porque fue una de las principales problemáticas que se detectaron ahí en la zona, la falta de empleo, la falta de fuente de ingresos. Entonces las personas de pronto pues pueden caer en la depredación para poder obtener una fuente de ingreso. Entonces ofrecerles a las personas una opción, una alternativa, el tratar de apoyarlos, no sé, por ejemplo a las mujeres a poner algún pequeño comercio, restaurante, a los hombres a enseñar a cultivar, ¿no? Por ejemplo, peces, poner un restaurante, o sea, de alguna manera que se sientan empoderados. Sí. Y de esa manera también ayudarlos a que se concienticen para cuidar, ¿sí? Para cuidar su zona, su región, sus recursos. Porque como decía el doctor Cifuentes, lo que se conoce, se quiere, y lo que se quiere, se cuida, ¿sí? Entonces, de alguna forma apoyarlos para llegar a... Pues yo creo que seguiremos a futuro de ir difundiendo
difundiendo todo esto que se vaya haciendo para que vayan conociendo, y si tienen preguntas con gusto contestaríamos, Claro, para por supuesto. pues que esto se clone, este proyecto de Ecoaldea se clone a nivel nacional y mundial, y que se puedan hacer hasta intercambio entre ecoaldeas. Esa era también otra de las visiones que teníamos, de que puedan venir gente que les gusta, a muchos extranjeros que les gusta venir tanto de voluntarios de otras voluntarios, partes, y que se les otorgue pues el hospedaje y la comida, y ellos compensan con trabajo comunitario. Entonces pues todo eso apenas se está consolidando, ya tenemos ahí baños secos, ya tenemos ciertas técnicas, pero que queremos pues hacerlo a corto plazo ya, para que también salga tu tesis y artículos y todo lo que sea necesario para que ya empecemos, porque el tiempo apremia. Sí, así es. Sería una de las... Cada vez hay más crisis, pero esas crisis en este caso podemos hacer las oportunidades. Y bueno, sí, es una de las metas a mediano plazo. Ya a más largo plazo, pues el objetivo final pues sería lograr una concientización, lograr que se llegara a clonar, ¿sí? este proyecto en otros lugares donde se viera que se puede lograr, sí, pues que se puede vivir de forma amigable con el medio ambiente, en armonía con el medio ambiente, ¿sí? Así de una es. forma equitativa, donde se integren y se involucren a todos los integrantes de una población, de una localidad o de una comunidad. Es como regresar a lo ancestral al final, regresar a los lo pueblitos, básico, a generar tus propios alimentos, a ser autosustentable totalmente. Y así era eso, el concepto que ahí manejamos para tu tesis que estamos creando también era eso, de que sea una comunidad donde se pueda vivir libertad y amor. Con amor y libertad. Con amor y libertad, y que el objetivo sea mantener la calidad de vida, pero de sin todos los pobladores, sin que se deteriore el medio ambiente. Deteriorar la calidad de vida de la madre naturaleza. Del medio ambiente. O sea, no porque yo quiera vivir bien necesito voy a dañar o a depredar, ¿no?, al medio ambiente. Que se sepa que nosotros somos los que estamos dependiendo de la naturaleza y no la naturaleza de nosotros. Es algo que yo siempre he dicho, es que el hombre tiene la idea de que él puede controlar la naturaleza. ¿No? Sin naturaleza, y al final no existiríamos. ¿Cuánto podemos existir sin un oxígeno limpio? Sin agua, sin oxígeno, sin agua un poco más, pero sin alimento. Sin oxígeno, un oxígeno contaminado, ¿cuánta gente está matando? Y entonces podemos hacer ese cambio, y todo lo que se haga a nivel regional, al final se puede clonar ya a nivel incluso global o mundial. Así es, que están hablando pues todo eso del cambio climático a nivel global, pero como dicen, pequeñas acciones a nivel local, sumándolas se puede hacer un cambio a nivel global. Pues te agradecemos mucho, no, Rocío. al contrario. Y ahí si hay preguntas ya se verá en otra, que ya filmemos allá lo que estás haciendo cuando vayas haciendo los humedales y todo eso, para que todo quede grabado y lo podamos compartir para la comunidad. Pues sí, no, al contrario, les agradezco a ustedes por invitarme a este proyecto tan hermoso y tan bonito. Gracias, hasta pronto en otro video. Hasta luego. Bye bye. Le dan like, se suscriben.